Estas personas que nos han estado comentando su vida, nos han dado su testimonio, porque están sufriendo estas condiciones de vida y de trabajo. Y para eso nos va a ayudar Guillermo Portilla. Guillermo es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Jaén, es profesor allí, tiene un montón de publicaciones respecto al tema del derecho penal, es conferenciante, creo que casi medio mundo, y bueno, y hoy está aquí, ¿no? Es sobre todo un profesor, y más que un profesor, me retiro mi dice, más que el profesor, por lo que a mí me comentan su antiguo alumno, ¿se me oye? Sí. Ahora, ¿no? Ahora. Bien. Digo que más que un profesor, a mí lo que me hablaba era del maestro. Y a él, cuando habla de su profesión, también, bueno, un poco como que se apasiona y se le pone los ojos brillantes. Yo lo que quería deciros es que hoy nos acompaña él, pues porque es un entendido de la materia, desde luego, pero sobre todo por su calidad humana. Guillermo es de las personas que está comprometida con las pequeñas causas, con las causas de los perdedores, y cuando puede, y siempre en su trayectoria, pues apoya todas estas ideas. Creo que él esta tarde, pues desde ese compromiso, nos puede ayudar bastante a ir buscando cuál tiene que ser nuestra tarea, que después nos presentará un poco más. Así que, cuando quieran, Guillermo. Muchísimas gracias. Son migrantes. Migrantes somos todos. Unos lo pasan peor que otros. Pero yo soy de Málaga, trabajo en Jaén y soy migrante también. Sin embargo, tengo todos los derechos. Yo no hablaría de derechos humanos porque no todos los derechos humanos se reconocen. Hablaría de algunos derechos que la Constitución reconoce a algunas personas. El factor nacionalidad es muy negativo en este caso. El concepto de ciudadanía también. Yo quiero exponerles, antes de comenzar, un poco cuál va a ser el guión y adelantar algunas conclusiones para poder debatir luego con los realmente afectados. Un debate entre todos nosotros con ellos. En principio, yo creo que cuando el título de la conferencia habla de derechos de determinadas personas en la ley de extranjería, no es real. O sea, la ley de extranjería, como saben, se modificó en diciembre de 2009. No es una ley que reconozca derechos a las personas migrantes. Al revés, limita los derechos. El Código Penal limita aún más los derechos. Y si hay algún derecho, que efectivamente lo hay, pero muy limitado, es porque el Tribunal Constitucional tuvo que tomar una serie de decisiones en el año 2007, concretamente 2 sentencias, que obligaron al Parlamento a modificar la ley de extranjería y a reconocer derechos sindicales, derechos de huelga, derechos de asociación, el derecho de educación con límites, derecho a la sanidad con muchos límites. Pero porque el Tribunal Constitucional obligó al Parlamento a modificar la ley. Bien. Pero habría que comenzar por el principio. Yo quiero que conozcan, sobre todo para aquellos que no son juristas, que no son personas afectadas, que ellos conocen perfectamente cuáles son sus garantías y cuáles son los límites penales. Quiero que conozcan que cuando se habla de derecho realmente de qué hablamos. Y por tanto quiero analizar al inmigrante como autor de infracciones administrativas y penales, pero también como víctima de delitos. Bien. Comenzaría en primer lugar, por el inmigrante como infractor. Entonces, como infractor, vamos a ver los casos de expulsiones penales
imagínense que a los ciudadanos españoles los llevaran a la cárcel cuando aparcan en doble fila, infractor administrativo, y al psicópata que ha cometido 27 violaciones y ha asesinado a 15 personas. Pues bien, ¿qué haríamos nosotros si a un infractor administrativo que incumple en el suelo, que fuma en un lugar público, lo encerraran en la cárcel junto al psicópata? ¿Qué pensarían? Pues eso está ocurriendo hoy con los centros de internamiento, que teóricamente tienen garantías formales. Luego les mostraré que esas garantías realmente no existen. Y eso es una crítica también al colectivo al que pertenezco, profesional tanto del derecho como profesores como abogados de oficio, que no están cumpliendo con la Constitución. Es decir, no están denunciando la infracción de garantías que continuamente la vulneración de esas garantías se están cometiendo en estos centros de internamiento. Pero, por tanto, voy a hablar de esas dos expulsiones, pero también, quizás aquí no me voy a extender demasiado, salvo que en el debate quieran saber un poco de cómo está reaccionando el derecho penal. Quiero hablarles de un peligro del que están alertando muchísimos catedráticos de derecho penal, y es que el inmigrante trae una cultura diferente. Senegal, por ejemplo, uno de los que más criticados de la doctrina penal, porque aportan una serie de tradiciones culturales que ponen en peligro el derecho penal tradicional, la Constitución de los países europeos. Me refiero concretamente, como imaginan, a la mutilación del clítoris o a otros casos que son muy diferentes, como la utilización del burka o el pelo. ¿Cuál es la reacción de los Estados europeos, concretamente de España, frente a las aportaciones de valores culturales distintos que vulneran nuestro Código Penal y la Constitución? ¿Cómo resuelve ese tipo de casos el derecho penal tradicional? No sé si queda tiempo. Hay un último caso en España que ha sido un ecuatoriano que mantuvo una relación sexual consentida con una niña menor de 13 años, algo que era cotidiano en la selva ecuatoriana de la que él procedía, pero que evidentemente al mantener la relación aquí con una chica ecuatoriana que mantenía la misma cultura, entendía que ese comportamiento no era delictivo. Y ya verán cuál es la reacción del derecho penal, si condena o no condena. O por ejemplo, el caso en el que una familia marroquí entrega a su hija en matrimonio a una persona adulta. Bien, los padres se imponen una pena superior a 15 años de cárcel por colaboración en un delito de acoso sexual, porque no existe en nuestro país ese matrimonio consentido. Quizás de eso hablaré menos, porque igual no interesa tanto. Y finalmente acabaré explicándoles algo que ya le adelanto para que no se sorprendan. El que estemos aquí con compañeros ilegales, que no tienen los papeles, que no tienen la residencia, no tienen permiso de trabajo, todos que estamos aquí colaborando con los migrantes somos delincuentes en el Código Penal actual. La pena que se aplica a la colaboración con la migración ilegal es una pena que oscila entre los 4 y 8 años de privación de libertad. La pena se agrava cuando además hay ánimo de lucro o se utiliza la violencia para obligar al inmigrante a mantenerse en España. Pero ahora mismo la colaboración desinteresada de organizaciones humanitarias que facilitan alojamiento, le dan de comer, eso actualmente es un delito en nuestro país. O sea, quiero que lo sepan,